Bueno, ya son las 4 de la tarde, podemos empezar la clase. Vamos a empezar grabando. Buenas tardes, jóvenes. Recording in progress. Hoy día vamos a hacer todo lo relacionado a lo que es el equilibrio hidroelectrolítico o también llamado balance hidroelectrolítico neonatal. Los puntos que vamos a tocar, se ve la pantalla, ¿no? Sí, doctora. Perfecto. Quiere hacer caso. No quiere correr. Un segundo, por favor. Los puntos a tocar son los indicados acá. Vamos a tratar de tocarlos todos con paciencia. Tenemos 40 minutos para esto, así que no hay problema. Y vamos a empezar hablando de que es importante en los recién nacidos y especialmente en los prematuros y los de muy bajo peso al nacer, realizar un correcto manejo de lo que es los líquidos y electrolíticos, ya que tienen una gran importancia en este periodo. Para hallar este equilibrio hidroelectrolítico, van a influir múltiples factores en los requerimientos y composición de estos líquidos a administrar. Por lo tanto, una homeostasis interna inadecuada puede llevar a graves consecuencias en nuestros bebés, como pueden ser hemorragias intraventriculares, enterocolitis necrotizante, edema pulmonar, displasia broncopulmonar, persistencias del conducto arterioso, etc. Este equilibrio hidroelectrolítico entonces va a depender de la distribución del agua en el cuerpo. Entonces, ¿de qué será? Del ingreso y de las pérdidas de agua que tenga nuestro organismo, los cuales van a variar en el caso de los neonatos de acuerdo a la edad gestacional que tenga. Entonces, estas necesidades hídricas van a estar en relación al peso al nacer, al grado de madurez que tengan. La misma cantidad de líquido no va a requerir un atérmino que un pretérmino, por decir. La carga renal de solutos que tienen los alimentos que se le administran a los bebés, la función renal, las pérdidas renales e intestinales, las pérdidas insensibles, la respiración, incluso diríamos la temperatura, etc. Pero recordemos también que hay eventos prenatales, es decir, antes de que nazca nuestro bebé, que pueden tener efectos significativos sobre este balance postnatal. Por ejemplo, tratamientos maternos o administración excesiva endovenosa de líquidos endovenosos durante el trabajo de parto pueden llevar a que nuestros bebés hagan una hiponatremia neonatal con expansión del contenido del agua extracelular o una insuficiencia placentaria en la madre, o el tratamiento materno con diuréticos nos puede llevar a un compromiso del volumen extracelular, de alteraciones en la diuresis y el volumen del líquido amniótico. Por ejemplo, el uso de corticoides antenatales para ayudar a la maduración pulmonar que se usa en menores de 34 semanas en amenazas de parto prematuro, por ejemplo, también se observa que no solamente ayudan en la maduración pulmonar, sino aceleran la maduración de la función renal, con lo cual van a mejorar la capacidad de regular la contracción del extracelular y aumentando también la maduración de la piel. Entonces, si hay mayor maduración de la piel, esta va a influir en la pérdida transepidérmica de agua que puedan tener estos bebés. Ya ustedes han hecho atención inmediata, y en atención inmediata se ha hablado del momento indicado del clampaje del cordón umbilical, ¿no? Que se dice que debemos esperar a que nuestro bebé tenga esfuerzos respiratorios para poder clampar ese cordón. ¿Y cuándo se logra conseguir esto? Entre los 60 segundos y los 3 minutos en que deja de latir el cordón y mi bebé empieza a respirar también adecuadamente. Entonces, el momento de este clampaje del cordón va a afectar significativamente también el volumen total de sangre circulante y el volumen del extracelular en nuestros bebés. Un clampaje inmediato, como se hacía antiguamente, no va a permitir esta transfusión placentaria.
entonces va a influir negativamente sobre la transición hemodinámica de nuestros bebés, mientras que el clampaje actual, que es la recomendación, diremos, ya sea de la Academia Americana de Pediatría, del IRCOL, de la Organización Mundial de la Salud, etcétera, ¿no? Nos habla de que se debe esperar los primeros esfuerzos respiratorios y con ello vamos a facilitar la transfusión sanguínea placentaria al bebé, que puede significar desde 25 a 50 mililitros por kilo de sangre, lo cual representaría un 25 a 50% en aumento del volumen total de sangre de nuestros bebés. Y podríamos seguir hablando muchas de estas cosas también, pero también recordemos que no solamente es en la parte prenatal, diremos, sino ya una vez que nace nuestro bebé, y especialmente en los prematuros, que son fisiológicamente más inestables, que dependen de órganos y sistemas inmaduros para compensar estos cambios, va a ser clave entonces optimizar bien esta nutrición e hidratación para prevenir ya sea la deshidratación o las sobrecargas hídricas, que pueden asociarse posteriormente a conducto arterioso persistente, a enterocolitis necrotizante y como complicación crónica a displasias broncopulmonares. En estos prematuros, hacer variaciones bruscas en el volumen intravascular, es decir, de repente pasar infusiones rápidas de soluciones hiperosmolares o administración rápida también de expansores de volumen, pueden llevar a riesgo de hemorragia intraventricular en nuestros bebés. Entonces, fíjense, jóvenes, que cualquier intervención que hagamos en nuestros bebés van a tener un impacto, ya sea negativo o positivo, a corto y largo plazo, sobre la morbilidad y la mortalidad en nuestros bebés. Entonces, ¿qué factores van a afectar este equilibrio hidroelectrolítico? Tenemos la distribución del agua corporal, las pérdidas insensibles y las características de la función renal de nuestros neonatos. Si hablamos de la composición del agua corporal total, sabemos que un recién nacido a término, el 75% del peso corporal corresponde a agua. Y en los prematuros es mucho más. Miren, en menores de 30 semanas llega hasta un 84% de agua. Es decir, diríamos, son peces más que seres humanos, ¿no? Porque todo su organismo es agua principalmente. Esta agua corporal total está distribuida en dos grandes comportamientos, como ustedes saben, el intracelular y el extracelular, llamado también intravascular e intersticial. Al nacimiento va a haber una disminución de esta agua corporal total a expensas del agua del extracelular. Entonces va disminuyendo el extracelular, ¿no? Y en realidad no es tanto que aumente el intracelular, sino que al disminuir el extracelular, también va a disminuir, por ende, el agua corporal total. Entonces, cuanto más días tenga mi bebé, va a tener menos porcentaje de agua, llegando en un momento a contar con el 60% de agua que tiene el adulto. Entonces, acá de repente lo estamos mostrando más, ¿no? El intracelular corresponde a un 25% al nacer y posteriormente llega hasta un 30-40% del peso corporal, mientras que el extracelular, que inicia con 45%, terminaría con un 20-25% del peso corporal. El extracelular está dividido en 4 espacios, que es el intravascular, el intersticial, el transcelular y el tejido conectivo y óseo. Entonces, durante los primeros días de vida, lo que vamos a considerar fisiológico es mantener un balance hídrico negativo, ¿no? Justamente para que se permita esta contracción del agua del extracelular. Entonces, si vamos a tener un balance hídrico negativo, ¿qué vamos a esperar en nuestro bebé? Que pierda de peso. Entonces, un a término va a perder hasta el 10% de su peso en los primeros 7 a 10 días, mientras que un prematuro va a perder mucho más, de 15 a 20% en los primeros 7 a 10 días, debido a lo que ya dijimos, a la pérdida del agua corporal total y fundamentalmente a expensas, dijimos, del extracelular. Si hablamos de la función renal, sabemos que los recién nacidos tienen menor capacidad de concentrar la orina, es decir, tienen un índice de filtración glomerular bajo.
Los prematuros tienen aún más baja esta filtración glomerular, ya que hay un flujo sanguíneo renal inferior y este recién aumenta a partir de las 34 semanas de edad gestacional. Sabemos que la concentración urinaria en los adultos es de 1.300 a 1.400 miliosmoles. Los recién nacidos sanos son incapaces de alcanzar incluso los 900 miliosmoles. Imagínense cómo están los prematuros. Muchos llegan máximo a 400, 500 miliosmoles de concentración urinaria. Los prematuros entonces van a tener más dificultades para manejar tanto esta sobrecarga de líquidos y electrolitos como esta falta de un aporte suficiente de ellos. Ya que sabemos también que tras el parto, lo que se va a producir es un lento aumento de la perfusión vascular hacia el lecho renal. Entonces, hay 3 fases, diremos, de la excreción de líquidos. La primera fase, que está entre las 24 a 36 horas, la segunda entre el segundo al cuarto día, la tercera entre el cuarto al quinto día. En la primera fase, lo que va a haber es escasa diuresis. La función renal recién va a aparecer al segundo día de vida. Entonces, si hay escasa diuresis, ¿qué va a haber? Baja filtración glomerular, ¿no? Y esta es independiente totalmente de los líquidos aportados. En la segunda fase, entre el segundo a cuarto día, ya hay un aumento de este flujo renal, aumenta la fracción excretada de sodio, hay mayor diuresis y es independiente también de los líquidos aportados. Pero ya a partir del cuarto a quinto día, donde se produce una contracción del espacio extracelular completa, ya va a haber diuresis en función de los líquidos aportados. Entonces, ¿cuándo tenemos que tener más que medir, que controlar bien estos líquidos? Son los primeros días de vida. Lo que les decía, la función renal no se alcanza hasta el segundo día de vida, lo que va a llevar a disminución de diuresis en las primeras 24 horas, llamada también la fase oligúrica. A partir del segundo día se produce el aumento de la diuresis, llamada también fase poliúrica, y también de la natriuresis, que es secundaria a la inmadurez tubular. Entonces, ¿cuáles son los cambios en los líquidos durante esta transición? En la fase 2, o intermedia también, que dura de 7 a 20 días, va a ser dependiente de los aportes, que pueden ser aportes parenterales o enterales, y también dependiente de la situación clínica que esté en nuestros bebés. Recuerden que el balance no se hace después a un bebé sano, el balance se hace en un bebé crítico, delicado, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar acá? En esta fase, en esta segunda fase, lo que va a haber es disminución de la pérdida de agua por piel, o sea, disminución de pérdidas insensibles, disminución de diuresis y natriuresis. Va a haber contracción del espacio extracelular, ¿no?, de la fase previa que ha concluido. Dura entre 7 a 20 días y se va a completar cuando nuestros recién nacidos recuperen el peso de nacimiento y logran luego de recuperar este peso al nacimiento una ganancia ponderal de 20, mínima se habla, de 20 gramos por kilo día, que sería una velocidad de crecimiento adecuada. En la fase 3 ya vemos esa ganancia de peso mucho mejor que en la fase 2, ¿no? Acá sí ya hablamos de tener balances positivos de agua y sodio, ¿no? Y la piel también ya está más madura y más cornificada. Si hablamos de las pérdidas insensibles, estas pérdidas ya sabemos que no son medibles, por eso son insensibles, que se producen a través de la evaporación del agua a través de la piel y las mucosas. Se dice que 1/3 de estas pérdidas insensibles son a través del tracto respiratorio y 2/3 a través de la piel. La madurez del recién nacido es la variable que más influye en estas pérdidas insensibles. Desde 12 mililitros por kilo día en el atérmino hasta 200 mililitros por kilo día en el prematuro extremo, ya que estos extremos tienen mayor permeabilidad debido a tener una piel inmadura, hay mayor vascularización cutánea y mayor superficie corporal. Esta tablita nos ayuda bastante en hallar las pérdidas insensibles. Como verán, no hay un consenso para decir cuánto pierde, por decir,
un prematuro que pesa 1.200 gramos. Más o menos se hace un cálculo nada más. Entonces, a menor peso que tenga mi bebé, va a tener mayor pérdida insensible. A mayor peso, las pérdidas insensibles irán disminuyendo. En el prematuro extremo, estas pérdidas insensibles disminuyen a lo largo de las primeras semanas de vida, alcanzando recién valores similares de los de término a las 2 a 3 semanas postnatales. Tener también eso presente. Y a estas pérdidas insensibles, para ver todo lo que son pérdidas, tendremos que también añadir las pérdidas medibles, que son las pérdidas por heces, las pérdidas por orinas, las pérdidas de repente por alguna operación que hayan tenido, que tengan drenajes por ahí, qué sé yo. Hay algunos elementos que afectan también estas pérdidas insensibles. Por decir, estas pérdidas insensibles son inversamente proporcionales al peso y a la edad gestacional. ¿Qué quiere decir? Un bebé que tiene más edad gestacional perderá menos agua por pérdidas insensibles que uno que tiene menor edad gestacional, igual en el peso. La temperatura ambiental aumenta en proporción a mayor temperatura. Por decir, ahora que estamos en una ola de calor en Lima, los bebés pierden pues mucho más como pérdidas insensibles el agua, ¿no? La temperatura corporal, alzas térmicas, aumentan hasta en 300% las pérdidas insensibles. La humedad ambiental inspirada van a disminuir las pérdidas insensibles. Entonces, si nosotros indicamos administración de oxígeno, por decir, a nuestro bebé, tendrá que ser oxígeno humidificado. O si está en la incubadora, pues esa incubadora debe tener una humedad entre 60, 70, hasta 85% en los extremos, para hacer que no pierdan tanto esta agua a través de la piel. Lesiones dérmicas, como defectos congénitos, de repente un mielomeningocele se me ocurre, aumenta las pérdidas insensibles también, y de acuerdo al tamaño de la lesión aumentan mucho más. Un calefactor radiante, de repente ponemos calentadores allí, pueden aumentar hasta el 50% las pérdidas. ¿Pueden apagar su micro, por favor? Gracias. Las fototerapias, las antiguas aumentaban más las pérdidas insensibles. Las modernas de repente no aumentan tanto esas pérdidas insensibles. Antes usábamos los fluorescentes como equipos de fototerapia. Ahora ya tenemos con luces halógenas, etcétera, que hacen que disminuyan más. Los cobertores plásticos van a disminuir estas pérdidas insensibles, como ven. Para efectos prácticos principalmente, me estoy permitiendo darles estos valores para poder calcular las pérdidas insensibles, ya que no se pueden medir directamente, como dijimos. Entonces, los recién nacidos perderán como pérdidas insensibles de agua entre 0.5 a 2 ml por kilo hora. Los atérminos menos, ¿no? 0.5 a 1, y los pretérminos de 1 a 2 ml por kilo por hora. Hay algunos aspectos prácticos que hay que tener en cuenta para evitar justamente este tipo de problemas. Ver bien lo que es la humedad ambiental en la incubadora y la ventilación mecánica con aire humidificado, como les decía, ya que teniendo una adecuada humedad ambiental y aire humidificado en la ventilación mecánica, podemos disminuir estas pérdidas insensibles hasta 40%, mientras que la fototerapia nos puede aumentar hasta en 40%, imagínense. Los prematuros menores de 30 semanas principalmente, se puede aumentar la humedad relativa en la incubadora hasta en 85%, hasta los 14 días de edad, que dijimos que más o menos llega a perder como un atérmino. El parámetro clínico fundamental para ver esto de las pérdidas de agua, diremos, también es la pérdida de peso que va de la mano. Si yo tengo un balance negativo, de hecho que mi bebé está perdiendo de peso también. Si tengo un balance positivo, mi bebé también probablemente lo que más está haciendo es subir también de peso. Entonces, si tengo, por decir, una pérdida diaria de más del 5% del peso, ¿no? Nos va a obligar a ¿qué? A aumentarle líquidos al bebé para evitar la deshidratación. Si existe una pérdida de menos del 2%, se debe restringir líquidos.
Entonces, ¿nos ayuda la pérdida de peso en este caso? Sí, nos ayuda bastante. ¿Qué consideraciones también hay que tener para hacer el balance? Hay que evaluar todo lo que son ingresos y todo lo que son las pérdidas de líquidos y electrolitos. Para calcular los líquidos, debemos primero determinar qué queremos en nuestro bebé. Mantenerlo en balance negativo los primeros días de vida, mantenerlo en balance positivo, de repente después de los 14 días de vida, o mantenerlo en un balance neutro, de acuerdo al estado o la enfermedad que tenga mi bebé. Y además deberemos considerar el peso, el tiempo de vida y el estado clínico del paciente. Les vuelvo a repetir, los primeros días de vida, los primeros 7 días de vida principalmente, es conveniente, es ideal mantener un balance hidroelectrolítico negativo. Entonces, debemos tener cuidado en mantener este balance hídrico negativo. Si la mantenemos en positivo, podemos llevarles a tener persistencia del ductus arterioso, displasias broncopulmonares, hemorragias intraventriculares. ¿Y en quiénes tenemos que tener más cuidado todavía? En aquellos bebés que nacen con asfixia o depresión. Entonces, ¿qué se debe hacer para calcular el aporte de líquidos y electrolitos? Debemos siempre tener en consideración el líquido requerido para la formación de orina. Es decir, hay que aportar una cantidad suficiente de líquidos para permitir una concentración de orina adecuada, como mínimo de 250 miliosmoles por litro. Deberemos darles líquidos necesarios para reponer las pérdidas insensibles de las cuales hemos hablado hace un ratito. Considerar también pérdidas gastrointestinales, que en los primeros días de vida son escasas, ¿no? Pero si hay diarreas, si hay ostomías, tener en cuenta también esas pérdidas y reponerlas. Y después, considerar el agua para el crecimiento, que en los primeros días dijimos que no se contabilizaba. Posteriormente, calcular todo ello alrededor de 20 ml por kilo día de agua requerida para la formación de nuevos tejidos. Entonces, ¿cómo hacemos el balance? El balance hidroelectrolítico va a ser la diferencia de los ingresos menos los egresos o pérdidas. ¿Qué ingresos tenemos? Aporte de líquidos. Entonces es importante consignar lo realmente ingresado de acuerdo con la hoja de enfermería. Y considerar aportes adicionales de líquidos como, dijimos, ostomías, administración de medicamentos. Muchas veces, por decir una ampicilina, ¿no? La diluimos en 10 ml de agua destilada. ¿Cuánto de líquido le estoy pasando ahí a mi bebé? A veces no lo consideramos y estamos sobrehidratando a nuestros bebés. El lavado de catéteres, etc. Y en las pérdidas, las medibles, sabemos, diuresis, deposiciones, ¿no? Ostomías, qué sé yo, y las pérdidas insensibles y otras pérdidas extrarrenales. Dijimos que las insensibles no se podían medir directamente, de esto ya hablamos bastante. Acá tenemos una tablita que nos puede ayudar para ver en ingresos qué poner, ¿no? La hidratación parenteral, la nutrición parenteral, infusiones continuas de medicamentos, infusiones intermitentes de medicamentos, expansores de volumen, transfusiones, aportes enterales. En egresos, la diuresis, pérdidas insensibles, drenajes, pérdidas por ostomías, sangrado, volumen de extracción de sangre. No olvidémonos de las deposiciones también. Entonces, para el cálculo del balance debemos considerar la variación del peso, que quiere decir el delta de peso. ¿Cuánto está pesando mi bebé hoy y cuánto pesó ayer? Para ver, ¿ganó o perdió de peso? Ese es el famoso delta de peso, el peso actual menos el peso anterior. ¿Ganó, perdió o se mantuvo en el peso? No hay otra alternativa más. Los ingresos contabilizados y las pérdidas contabilizadas más las pérdidas insensibles, diríamos. Y eso se lleva el balance, por eso se habla un poquito de balanza, para ver cuál es el que va más, ¿no? Si va a ser positivo es porque ha habido más ingresos que egresos, y negativo será al revés, más egresos que los ingresos. ¿Qué análisis de laboratorio ir monitoreando?
Habrá que realizar en forma periódica y seriada el dosaje de electrolitos séricos, llámese sodio, potasio, cloro, calcio, ver cómo está su glucosa, la urea y la creatinina, ver cómo está su hematocrito, gases arteriales para medir bien el medio interno. Y en la orina veremos el volumen de la orina, la densidad, y en lo posible ver también pruebas que detecten sangre en la orina, glucosa, pH, proteínas, etc. Enfoques prácticos para ver esto del requerimiento y manejo de estos líquidos, ¿no? Winters, por decir, considera de que siempre se debe considerar un balance neutro. Pero sabemos que en el recién nacido hay variantes. Entonces hablemos de pérdida fisiológica, de peso, el estado clínico, ¿no? De repente mi bebé tiene edemas, tiene una membrana hialina, tiene una insuficiencia cardíaca, qué sé yo. Por lo que el método propuesto es el de este señor, ese es francés, ¿no? Bonneau, creo que se pronuncia, y Levy, ¿no? Que habla del control del déficit osmolar y de volumen, es decir, cambios en el agua corporal y su distribución en los compartimentos extra e intracelular, sujeto a 3 aspectos. Mantener niveles normales de agua y electrolitos, reponer los déficits y calcular e incorporar las pérdidas concurrentes. Si hablamos del prematuro de muy bajo peso, de quienes estamos hablando de menores de 1.500 gramos, no tenemos que tener los siguientes objetivos en el manejo de líquidos y electrolitos. El primero será permitir que ocurra la contracción fisiológica del extracelular. Apuntar a una pérdida gradual de peso corporal postnatal de alrededor del 10 al 15% en la primera semana de vida, hasta los 10 días, dijimos. Lograr siempre un balance negativo de líquidos y sodio dentro de los primeros 3 a 5 días de vida. Minimizar las pérdidas transepidémicas de agua, como colocarles en un microclima, es decir, incubadoras con humedad dentro de ellas, sábanas plásticas, nido, y evitar el uso de fuentes de calor radiantes. Estos objetivos se pueden alcanzar mediante una restricción cautelosa de líquidos, monitorizando de forma secuencial y meticulosa, que puede ser cada 6 horas, cada 8 horas, cada 12 horas, ¿no? Este balance de agua y electrolitos. Y extremando los cuidados para neutralizar las pérdidas intraepidérmicas de agua. Entonces, sobre la base de los datos de cada bebé, ajustaremos los aportes apropiados. Se recomienda siempre un aumento del aporte de líquidos relacionado estrictamente con la variación del peso, la diuresis y las pérdidas intraepidérmicas de agua, así como la monitorización de electrolitos, la urea, la creatinina, la glucosa, el hematocrito y el estado ácido-base. No debemos iniciar electrolitos jóvenes en las primeras 24 a 48 horas de vida, ya que primero tiene la cantidad suficiente por el pasaje transplacentario de la madre y tiene todavía depósitos de estos electrolitos este bebé. Entonces, estos los iremos agregando después del segundo día de vida. Si hablamos de agua, el primer día de vida, ¿cuánto de agua debemos de dar a un bebé? Eso también depende de la edad gestacional. Si es un atérmino y pesa más de 2.500 gramos, le estaremos dando de entre 60 a 80 ml por kilo día de dextrosa de acuerdo a la velocidad de infusión de glucosa que le corresponda, que después vamos a verlo. Si es un prematuro, miren, de acuerdo al peso. Cuanto menos peso tiene mi bebé, necesitará más líquidos. En menores de 750 podremos dar hasta 100 ml por kilo día. Esto también no solamente va a ir en función de la edad gestacional, va a ir en función de la patología que pueda tener. Por ejemplo, mi bebé nace con algún grado de depresión o asfixia. Tengo que disminuir la cantidad de líquidos en esos bebés.
¿Por qué? Porque puedo producir un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética con las consiguientes complicaciones que puede dar esto si le doy mucha cantidad de líquidos. O puedo producir un PCA, una persistencia del conducto arterioso, qué sé yo. Del segundo al séptimo día de vida, hablamos del primer día de vida, 60-80, y en los prematuros, como están viéndolo ahí. Si hablamos del segundo al séptimo día, una vez es decir que ya está establecida la tolerancia al tratamiento con líquidos y tenemos una diuresis normal, podemos ir aumentando estos líquidos de 10 a 20 ml por kilo día. Es decir, si le di el primer día en un término 60, el segundo día puedo aumentarle a 70 o 80, y así cada día ir aumentando de 10 en 10. En la segunda semana de vida, de tal manera que lleguemos en los mayores de 2.500 gramos para darles entre 100 a 120 ml por kilo día. A los de 1.000 a 2.500 lleguemos a dar hasta 120 a 140 y los menores de 1.000 hasta 160 ml por kilo día. La glucosa. ¿Cuánto de glucosa dar a mi bebé? Esto va siempre en relación a la velocidad de infusión de glucosa. Ustedes me dirán, ¿qué es eso? Es bien simple, jóvenes. Es la cantidad de glucosa que debo yo ingerir, por decir yo como una persona adulta, para mantener mi organismo en una normoglicemia, para no llevarlo a hiperglicemia ni a hipoglicemia. Esa es la famosa velocidad de infusión de glucosa, que en el atérmino es menos que en el pretérmino, como ven. Y siempre ir valorando de acuerdo a la glicemia del bebé. Cuanto más prematuro sea, entonces va a requerir de más glucosa, ¿no? Pero también sabemos que los prematuros, y especialmente los menos de 1.000, toleran peor la glucosa y pueden hacer cuadros de disglicemia, que le llamamos. Irse a la hiperglicemia como irse a la hipoglicemia. A partir del segundo día de vida, ya para todos vamos a manejar un VIG, o sea, una velocidad de infusión de glucosa entre 4 a 8 miligramos por kilo minuto. No siempre con controles de glucosa. Esa es la formulita, que se las puedo explicar de dónde sale, pero es más fácil que se la aprendan de memoria, ¿no? Para hallar el famoso VIG. El sodio. Dijimos que el primer día no deberíamos dar sodio, ya que la función primordial del sodio es la regulación osmótica. No es necesario el aporte de sodio en las primeras 24 a 48 horas de vida. Del segundo al cuarto día de vida, ¿no? Iniciaremos entre 3 a 5 miliequivalentes por kilo día. Menos de 3 en mayores de 1.500 gramos y menores de 1.500 hasta 5 miliequivalentes por kilo día. Entre el quinto a séptimo día hay que mantener los aportes. En los muy inmaduros, ¿no? De repente pueden necesitar mayores aportes de sodio, ¿no? Y suelen ser suficientes para mantener concentraciones séricas normales, o sea, entre 135 a 145. Eso es lo que tenemos que mantener del sodio. El potasio también el primer día no suele ser necesario. Para dar potasio sabemos que mi bebé tiene que tener una adecuada diuresis. Entonces, iniciaremos generalmente el tercer día de vida, de 1 a 2 miliequivalentes por kilo día. Entre el quinto y séptimo día mantendremos los aportes, ya que sabemos que el potasio es el principal catión intracelular. Entonces, es muy importante documentar la función renal antes de dar potasio. Acordémonos de eso. El calcio, sabemos que la concentración plasmática de este aumenta durante las últimas semanas de gestación. Entonces, ¿los prematuros tienen calcio? No, no la tienen. El calcio sí le tenemos que dar desde que nace nuestro bebé, ¿no? Aproximadamente 1 a 2 miliequivalentes por kilo día.
endovenosos. Es más, si va tolerando bien esta nutrición enteral, pues si no la tolera, no podemos disminuirla, ¿no? Pero a medida que aumentamos la nutrición enteral, debemos ir disminuyendo la vía parenteral. ¿Qué criterios tenemos para iniciar esta alimentación enteral? Que mi bebé no tenga secreciones excesivas, no presente vómitos y no tenga aspirados gástricos muy biliosos, que el abdomen esté blando, que tenga ruidos hidroaéreos normales, que haya ausencia de dificultad respiratoria. Sabemos que la taquimia aumenta el riesgo de aspiración, ¿no? Y en los prematuros, principalmente, se recomienda iniciar la alimentación enteral tan pronto como sea posible, ya que se asocia con una mejor adaptación endocrina, con estimulación de las funciones inmunes y una evacuación temprana. Si tenemos un bebé con dificultad respiratoria, es necesario restringir líquidos, les había dicho por ahí, ya que su exceso puede llevar a presentar un edema intersticial pulmonar y puede agravar el cuadro. En la insuficiencia cardíaca también hay que restringir líquidos e ir evaluando frecuentemente la clínica y análisis de laboratorios. En la displasia, los displásicos sabemos que tienen mayor tasa metabólica basal, lo que va a llevar a aumentar la densidad calórica de las comidas, no sea enteral o parenteral, pero sin variar el volumen de la misma. O sea, se puede dar mayores cantidades, o sea, con mayor densidad calórica, pero con menor volumen. Tenemos un ejemplo acá de cómo hallar los balances. Por ejemplo, tenemos un recién nacido de 3 días de edad, con dificultad respiratoria severa, 1.800 gramos de peso, 34 semanas de edad gestacional por examen físico. La madre refiere que orina normal. Se le inicia hidratación parenteral y nada por vía oral. Entonces, 3 días de vida, dijimos, si el primer día se le está dando 70, le daremos 100, 30 más, ¿no? Si pesa 1.800, 180 ml por día. Dividido entre 24 horas para sacar cuántas microgotas o cc por hora le vamos a dar, nos sale 7.5 microgotas. De sodio le daremos de 2 a 4, bueno, digo término medio 3, o sea 5.4 mil equivalentes, que equivaldría a colocar 1 ml en 100 de dextrosa. Potasio de 1 a 3, bueno, le daremos 2, 3.6 en 180 también, entonces equivale a colocarle 1 ml en 100 de dextrosa. La glucosa, B y G para su edad de 4 a 8. Démosle 5, decimos, para empezar, que le correspondería a 9 miligramos por minuto de glucosa. Por 1.440 minutos sale que le debemos dar 12.96 gramos de glucosa. En 180 mililitros nos sale que debemos darle una dextrosa al 7.2%. Como la enfermería no va a poder calcular el 7.2%, lo pasamos a 7.5, que le vamos a dar un poquito más de 5 de B y G. El calcio, siempre se usa el gluconato de calcio al 10%, la dosis 1 a 2 ml por kilodosis, por 4 dosis, o sea, cada 6 horas. A1, 1.8 ml diluido en la misma cantidad de agua, cada 6 horas. Siempre lento, bien lento, controlando la frecuencia cardíaca, ya que puede producir bradicardia y paro cardíaco, ¿no? Y que no se extravase de la vía, porque produce necrosis. Al día siguiente, este mismo paciente le habían transfundido a los 180 ml, presenta diuresis de 250, deposiciones de 30, vómitos de 20 y pesa 1.650 gramos. Y evidencian fontanela deprimida. ¿Qué pasó? Se nos deshidrató nuestro bebé. ¿Pero qué pasó? Hacemos el balance, le hacemos todo el procedimiento y nos sale que tiene un balance hídrico negativo de menos 184.8 y un delta de peso de menos 150 gramos. Uy, se me deshidrató. ¿Qué tengo que hacer? Aumentarle líquidos, ¿no? ¿Qué es lo que se hizo ahí? Se le habían transfundido a los 180. Presenta diuresis de 30, deposiciones 20, vómitos 10 y pesa 1.800 gramos. Y se evidencia fobia pretibial. Le aumentamos tanto líquido que lo llevamos al otro lado, lo sobrehidratamos mucho. Hacemos el balance, tiene un balance positivo de más 55 con un delta de peso de más 170. Probablemente esto es lo que no debemos hacer,
jugar tanto con nuestro bebé, porque ahí le estamos trayendo consecuencias ya a largo plazo. Pero eso es lo que les he querido más o menos demostrar, lo que no se puede hacer de repente más que lo que podemos hacer. Si hay preguntas, y creo que ya estamos con la hora, pero si hay preguntas estamos para poder apoyarlos. Son 105 alumnos, ¿no? Señor Sí, delegado. doctora. Sí, Aarón, eres el delegado, ¿no? sí, doctora. ¿Qué Han tal? faltado 5, Sí, no, 6. 6. Ok. ¿Alguna pregunta, chicos? Se dice que si no hay preguntas, o entendieron todo o no entendieron nada. Prefiero quedarme con la primera respuesta, ¿no? Sí, doctora, está bien, todo claro. Ok, si no hay preguntas, ya estamos cortando la transmisión, la Doc- grabación. Perdón. Doctora, un favor, Recording puede aún no salir todavía, porque si sale, creo que cierra la sesión de todos. Quiero Sí, no, tomar no esa estoy foto para saliendo, confirmar. solamente estoy dejando de grabar. Doctora, ya está ya. Doctora, más bien le mando las fotos a su WhatsApp y si pudiera también compartirme sus diapositivas, por favor. Sí, por favor, si fuera mi correo, mejor. Ya, doctora, está bien, gracias. Ok, gracias. Nos vemos, chicos, el miércoles. Hasta luego. Muchas gracias, doctora.